Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, en este caso vamos a hablar de una herramienta emocional para que puedas estar más en paz, mejorar tu calidad de vida. Y en este caso vamos a hablar del miedo. El miedo, el famoso miedo, ¿no? El miedo, cómo poder gestionarlo, comprenderlo, qué mensaje hay atrás del miedo. Acuérdense en que cada emoción nos trae como una información subconsciente a trabajar en términos de conciencia. Entonces, ¿cuál es la lógica del miedo? Y dejar de que el miedo sea algo que nos limite y que pase a ser algo que nos muestre hacia dónde hay que ir, cómo gestionarlo, trascenderlo, para ir por eso. Así que te invito a que te quedes en el video. Y vamos ya al rollo. Lo primero, es importante recordar que ninguna emoción es negativa. Y esto es una información que a veces en internet confunde, ¿no? Porque se habla mucho en espiritualidad, incluso en aquellos que estén conectados con un desarrollo espiritual y demás, como que hay emociones de baja vibración y de alta vibración. Eso es verdad, de hecho eso es medible, digamos, mediante mediciones de lo que son vibracionalmente nuestra energía, que eso se puede hacer en laboratorios hoy en día con el avance de la computación. Obviamente una persona que se encuentra en miedo, ¿no? En terror, justamente, está en una vibración que se le dice densa. ¿Qué es vibración densa? Baja vibración, ¿sí? Baja vibración, a diferencia de una persona que se encuentra en amor, ¿no? En apertura, en amor, en felicidad, en alegría, que son emociones de alta vibración. Entonces, si bien esto es así, no es que una emoción de baja vibración como el miedo, como la tristeza, como la ira, sean emociones que están hechas que negarlas. Y aquí aparece el primer error, que es como hay una información que creemos que hay emociones que nos hacen mal, como el miedo, como la tristeza y la ira, son esas tres, pero me voy a centrar en el miedo porque tiene que ver con este video, si no se hace tan largo. Muchas veces creemos que hay que huir de las emociones negativas, ¿no? Y esto es lo peor que podemos hacer. Si bien se entiende que lo hagamos porque nadie nos educó emocionalmente, negar la emoción lo único que hace es perpetuarla, ¿sí? Por eso no es necesario que me creas, simplemente te pido que te pongas a observar y evaluar. Cuando vos has evadido algo que te pasa a nivel emocional, un miedo, por ejemplo, vamos a hablar del miedo, cómo ese miedo vuelve, ¿no? Con el tiempo. Porque no se trasciende, y esto es una palabra clave, no se trasciende el miedo, no se trasciende la información que nos trae a nivel subconsciente el miedo, porque está ahí, sino porque no estaría. Entonces, lo primero que hay que entender es que no, repito, no hay emociones negativas. Toda emoción trae una información que tiene que ver con nuestro subconsciente. Y si nosotros comprendemos y tomamos esa información, la podemos transformar. Y esa emoción que era, por ejemplo, la del miedo, que nos limita, puede transformarse en algo que nos potencie. El miedo como un fin para potenciar. Entonces, lo primero es no rechazar. Uno de los más grandes errores es rechazar la emoción negativa. En este caso estamos hablando del miedo. Rechazar el miedo, no quiero ver esto, me lo niego, no lo acepto que tengo miedo, me lo tapo, ¿no? Con una afirmación positiva o lo que sea, me lo tapo, lo niego. No, error. Hay que reconocer el miedo, ponerlo al frente, mirarlo y ahí ver qué información trae atrás. Cuando me refiero a información, tiene que ver con cuáles son los pensamientos que originaron ese miedo. Acuérdense que en otros videos hemos hablado de esto. Toda emoción es una interpretación subconsciente de una información de nuestro cerebro, de nuestra mente. Entonces, hay pensamientos que nos llevaron a ese miedo. El miedo no sucede por sí solo, por eso hay personas que hay situaciones que le da miedo y a otra persona esa misma situación no le da miedo porque tienen distinta información subconsciente. Entonces, cada persona en el entorno actúa de manera distinta ante situaciones. A algunas les dan miedo, otras no. A unas les parece una oportunidad, a otras les parece algo que no es una oportunidad. Cada uno ve con los ojos de la conciencia, con los ojos de la mente, de las interpretaciones subconscientes. Entonces,
Si hay un miedo, si estás en una situación de miedo, es porque tenés una información subconsciente. ¿Qué quiere decir? Tenés pensamientos e interpretaciones que te llevan al miedo. Entonces, cuando tenés el miedo y no lo rechazás y lo observás, la pregunta sería, ¿qué interpretaciones estoy teniendo que me llevan a creer que esta situación tiene que ver con esta emoción del miedo? Y ahí vas a indagar en cuáles son tus interpretaciones sobre el entorno, cuáles son interpretaciones de los resultados esperados, etc. Y los escribís. Esa es la recomendación, escribirlo. Acuérdense que siempre digo que escribir sirve para poder ver la información afuera. Una vez que los escribís, te vas a dar cuenta que si lo querés hacer al final del video, lo haces al final del video, o si no para el video, lo haces y seguís, que esos pensamientos son pensamientos limitantes. Son pensamientos que tienen que ver con que algo va a salir mal, con que quizás no seas capaz, etc. Y aquí viene algo, que es el segundo tema que quiero hablar con respecto al miedo. El miedo, acuérdense, es una ilusión, no es real. Y esto que parece una frase metafísica, es una frase que la neurociencia lo confirma, cuando dice, toda emoción tiene que ver con nuestras conexiones neuronales. Entonces, si hay miedo, es porque hay una información subconsciente que tiene que ver con que el miedo es resultado de esa interpretación. Si es resultado de una interpretación, es una interpretación, no es real. Y al ser una interpretación, se puede cambiar. Como dije recién, ¿por qué no es real el miedo? Porque hay 5 personas y de esas 5 personas no van a estar de acuerdo en que hay una situación de miedo. Algunos van a decir, che, pues, me da miedo. Otros pueden decir, no, mirá, me dan ganas de hacerlo, es una oportunidad, etc. Entonces ahí descubrimos que el miedo es una interpretación, no es real. Por eso se dice que el miedo es una ilusión. ¿Y por qué es una interpretación y no real? Porque como dije recién, el miedo tiene que ver con nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos generan interpretaciones. Y esas interpretaciones se generaron en nuestro presente o en nuestro pasado. La respuesta es, si ya la tenés, en nuestro pasado. Nuestra vida nos llevó a generar interpretaciones a medida que crecimos con las situaciones y con nuestras capacidades. Entonces, esas interpretaciones sobre nosotros como sujetos que nos envolvemos en un medio ambiente, lo que hace es que nosotros tengamos interpretaciones sobre nuestro futuro. ¿Qué quiere decir? Nuestro pasado nos hace interpretaciones por lo que experimentamos de nuestro presente, y en nuestro presente, al evaluar situaciones en nuestro futuro, muchas veces nos genera miedo. ¿Por qué? Porque nuestras interpretaciones son limitantes. Entonces nos da miedo ese futuro. Nos da miedo que eso lo podamos lograr. Nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Nos da miedo que eso no funcione. Nos da miedo... ¿Por qué? Porque hay pensamientos limitantes sobre nuestras capacidades, sobre nuestra manera de desenvolvernos, sobre la vida, sobre el mundo, ¿no? sobre el mundo, ¿sí? Y acá no, algo muy común, que interpretaciones muchas veces del mundo, que el mundo es hostil, o que las situaciones son difíciles de lograr, o que si quieres ganar dinero, que es difícil obtener el dinero. Como verán, son siempre pensamientos limitantes que, si queremos otro tipo de realidad, nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo porque si no nos diera miedo, no estaríamos haciendo el correlato de nuestro pasado. Entonces ahí es la clave, y es donde puede actuar la transformación personal, que es, si nuestro presente tiene que ver con interpretaciones y esas interpretaciones determinan el futuro, ahora hay que cambiar las interpretaciones de nuestro pasado que nos generan miedo a nuestro futuro, para en nuestro presente poner interpretaciones que nuestro futuro se nos haga como una oportunidad, como una posibilidad de evolución, y no desde el miedo. Entonces, al cambiar la interpretación en nuestro presente, que es el único tiempo real, sobre nuestro futuro, vamos a tener que cambiar creencias sobre nosotros mismos. Al cambiar creencias sobre nosotros mismos, nos va a dar la confianza de ver esa situación con otra interpretación, como una posibilidad de aprendizaje, de cambio, de crecimiento, y no como una oportunidad de miedo a que nos pase algo, a que no suceda, a que no nos podamos desenvolver. Cuando nosotros ponemos en nuestro presente interpretaciones de creencias potenciadoras sobre nuestro futuro, estamos construyendo lo que se llama un futuro amoroso. Por eso también se dice que hay que cambiar las interpretaciones
a un futuro mucho más amoroso. La vida es amor, simplemente que nos olvidamos. Es una frase que yo repito mucho, ¿sí? Entonces hay que recordar nuestro presente, nuestro infinito valor, nuestra infinita capacidad y poner creencias en esa dirección para que nuestro futuro no nos sea temerario. ¿Cómo va a temer a alguien de su futuro si se siente capaz? ¿Cómo va a temer a alguien de su futuro si se siente que puede desenvolverse de la mejor manera posible, pase lo que pase? ¿Cómo va a creer a alguien que no puede tener dinero en el futuro si sabe que tiene la capacidad para aportar al mundo y ese aporte es retribuido con dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí va el recurso. Y con esto termino el video. El recurso sería que empiezo a observar las emociones y cuando aparezca el miedo, en vez de actuar desde el miedo, frenes ese circuito automático y mentalmente te recuerdes, este miedo no es real, es una interpretación. Si es una interpretación, la puedo cambiar. Repito, este miedo no es real, es una interpretación. Si es una interpretación, la puedo cambiar. Entonces, ya ahí estás cortando el circuito del miedo que viene del pasado, por interpretación del pasado. Al identificarlo y cortar el circuito, tienes en el presente la posibilidad de cambiarlo por un pensamiento, una interpretación que tenga que ver con tu futuro más amoroso, con un mejor futuro, ¿no? Entonces, identificas el pensamiento del miedo, la interpretación es, con respecto a eso que piensas que te da miedo, pienso que me va a ir mal en el examen de la facultad. Ok, este miedo no es real, es una interpretación. Entonces, si es una interpretación, la puedo cambiar. Me va a ir bien en el examen de la facultad porque me preparé para ello, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Así con cada pensamiento del miedo. Eso no va a bastar porque el miedo obviamente va a volver porque los circuitos neuronales del pasado se han hecho durante tiempo y se han reforzado. Entonces tienen que tener la conducta y la paciencia que cada vez que aparezca el miedo, repetirte la interpretación que en el presente te conecte con una realidad más amorosa, más abundante en el futuro, ¿sí? Otra manera que puedas implementar esto, además de hacerlo, es escribirlo, eso muchas veces, en una página de un cuaderno, para que eso también, al mecanizarlo con la escritura, se va a dar reforzando un circuito neuronal con el pensamiento nuevo que te conecta con el amor, con la paz, con una realidad más amorosa. Hasta aquí el video, así no se extiende mucho más y la invitación es a que te suscribas al canal. Me ayudas un montón suscribiéndote al canal. Con el equipo de Indrilla estamos tratando de generar más contenido que llegue a más personas y una manera es que ustedes apoyen dando el clic acá abajo que es gratuito, dando like, comentando y demás. De todas maneras, estaría bueno que comentes qué te pareció el video y si te gustaría que hable de algún tema en particular, ¿sí? Eso me ayuda un montón porque en base a lo que la comunidad va queriendo, yo voy dando. Mi misión es servir, así que si ustedes pueden comentar abajo, buenísimo. Gracias por estar, por llegar hasta aquí. Somos uno, seguimos aprendiendo y evolucionando juntos. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau.